Bueno, con nosotros está un verdadero asociado de Diario de Cuatro, esto viene de muy lejos, que hay que en momentos que pudiéramos llamar combinantes de temas que tienen que ver con la definición de nuestra soberanía, de la nacionalidad, es reclamado por nosotros. Porque la verdad es que se necesita afincar esos conceptos en estos momentos en que por alguna causa los tratan de poner en dudas. Y Juan Miguel Castillo Pantaleón, un abogado de ejercicio, pero además un nacionalista, en el mejor sentido de la palabra, un hombre que siempre tiene presente lo que son los emblemas nacionales, lo que define nuestra nacionalidad. En este momento lo hemos procurado, porque buenos días, doctor. Muy buenos días, doctor Juan Miguel. Yo tenía semanas por venir, señores. Sí. Hubo una que se frustró. Sí, así. Pudo haber llegado más temprano, pero todavía hay tiempo. Todavía hay tiempo. Sí. Mire, en estos momentos uno siente que se está atacando el centro mismo de nuestra nacionalidad y de nuestra capacidad de autodeterminación. Y quisiéramos que usted nos diga, nos recuerde en qué se asienta eso. Mira, el tema de la sintonía entre el Estado y una serie de principios y de sentimientos de su población nacional es importante para que prevalezca el Estado-nación, es decir, y la posteridad pueda ser enfrentada con un sentimiento del nosotros, es decir, hacer cosas juntos, como decía Renan, en el pasado, pero más importante, seguirlas haciendo en el futuro. La nacionalidad dominicana es una cosa que tiene muchos valores que se han ido asentando durante mucho tiempo, porque fuimos una colonia abandonada a nuestra suerte hace más de 500 años. La pobreza nos unió y en la adversidad de vernos en algún momento incluso prácticamente en las puertas de la desaparición, cuando fuimos ocupados por un vecino de una cultura totalmente distinta, que incluso cerró las universidades, las escuelas, prohibió el uso del idioma. Y además fue proscrito el idioma español en su momento. Esa población que era minúscula porque había un desbalance poblacional considerable para la época, reaccionó y desde... Y no obstante sus pocos recursos humanos el desafío militar era considerable. Nosotros como país libre e independiente también nos vimos en medio de las apetencias imperiales en la región, sometidos por más de una ocasión a invasiones y a planes y conjuras precisamente dirigidas a convertirnos en experimentos similares a lo que pasó en las Antillas Mayores con otros casos, el caso de Puerto Rico. Hoy República Dominicana, porque los dominicanos siempre vivimos a veces enfatizando lo malo. Usted compara a la población dominicana en cuanto a su orgullo y lo hace con otras poblaciones el caso de Puerto Rico no es lo mismo. El dominicano es muy orgulloso. Atención, pero tiene una forma. Hemos superado. Señores, nosotros vivimos criticando a los políticos, pero nosotros estamos mejor que Venezuela. Sí. ¿Por 8 veces? Sí. Nosotros estamos mejor que Cuba. Sí. Por 8 veces. Y mejor que Puerto Rico. Así es. Sí. Y damos tropezones y nos caemos. Entonces, eso es importante. Reivindicarlo de vez en cuando. A veces yo vengo aquí, digo cosas, como ustedes me invitan, y uno señala las amenazas que hay contra la soberanía, esas conjuras que hay para tratar de fusionarnos para dar una solución insular integral a un problema que desestabiliza la región, que es el problema de un Estado fallido que produce mucha migración, que es Haití. Se pretende que absorbamos todo esto, cambiar las reglas de la nacionalidad para que pueda ser adquirida fácilmente con un simple uso. Hay una tendencia de presión internacional en esa dirección, pero la República Dominicana ha podido resistir hasta el momento. Por eso nosotros, perdóneme, para que la gente entienda por qué la semana pasada estuvo precisamente con nosotros, el viernes pasado, Juan Daniel Balcácer, y se centró en un aspecto de lo que usted acaba de relatar, la importancia que tuvo la gesta restauradora. Así es. Es que nos impusimos a un imperio. Así es. Es que demostramos la vocación de ser libre de prevalecer. De prevalecer como nación. Sí. Y usted está dando en el justo clavo cuando lo complementa. Claro. Entonces,
en este punto y hora histórico, los paradigmas, atención, y esto es algo, y es ya el tuétano de lo que quiero aportar hoy a este espacio del Diario de Cuatro. Los paradigmas están variando, porque el capitalismo como modelo político, económico, que parió sistemas, algunos democráticos republicanos, otros democráticos parlamentarios, pero incluso hasta produjo una puesta al día en modelos estatistas, socialistas, por ejemplo el caso de China, que no es una democracia como la nuestra, no, pero tuvieron que ponerse al día en las formas capitalistas para poder competir. Generó una especie como de homogeneización de criterios en su momento. Tanto así que un pensador, profesor de Harvard, Francis Fukuyama, llegó a vaticinar el fin de la historia hace unos años. Y la palabra globalización pasó a ser el término clave alrededor del cual se giraban todos las propuestas, se hablaba de integración. La Unión Europea produce también un ensayo interesantísimo para libre circulación de bienes, servicios y personas en un espacio muy particular, en el espacio Schengen, y parcialmente en los estados de la Unión Europea que no tenían la libre circulación de personas, el caso de Inglaterra. Pero evidentemente todo eso que parecía como una utopía de que en algún momento las fronteras desaparecerían, que era ese vaticinio globalizante que en su momento le llamaban a eso cosmopolitismo, sí, ¿verdad? Sí. Y que es realmente algo que no es posible, porque el ser humano tiende a privilegiar lógicamente aquello que le resulta más inmediato. Está en la naturaleza del ser humano. Primero su familia, luego su entorno inmediato, su tribu, su clan, luego el territorio que está sometido a esa dinámica social. Es lo que para en los estados-nación. Obviamente en una evolución histórica que tomó muchos años, muchos siglos, miles de años. Pero eso es a lo que no puede ser borrado, además también por las disparidades y las inequidades y las particularidades de cada estado. Eso es imposible. Pero la palabra globalización también sirvió a ese modelo capitalista, en gran parte especulativo, porque mutó también el sistema capitalista. Ya no era basado en la producción de bienes y servicios, ya no era capitalismo industrial, era un capitalismo financiero. Obviamente al capital la idea de que haya más circulación de bienes y servicios, pues obviamente le gusta mucho, porque también habiendo esas disparidades, tú aprovechas esas disparidades sociales en beneficio del capital. En su momento nosotros, cuando hicimos nuestro trabajo doctoral hace una década, nosotros señalábamos, en su momento hicimos muchos vaticinios ahí que todos resultaron ciertos, cuando vimos naufragar el proyecto de la Constitución Europea, que Holanda, Francia, muchos países sometieron a referéndum y sencillamente no se pudo. Sí, no se pudo. Luego, posteriormente, el Brexit. Y en Estados Unidos también un cambio. El barómetro político, de la marea política, apuntó en una dirección que todavía los medios y los cientistas sociales no lo creyeron cuando un hombre como Donald Trump llega al poder. Lo que reivindicaba él, lo que él le hablaba a sus votantes en aquellos estados en donde hay más votos electorales, era aquello que la globalización producía en esos países. Desplazamiento de las producciones a otros lugares en donde la mano de obra era más barata, el capital que no tiene lealtad a ningún principio, buscando una maximización de la renta, y obviamente partes que quedaban en los Estados Unidos en donde el nivel de desempleo, de gente sin hogar durmiendo en asilos, los niveles históricos de asistencia federal se expandieron por desempleo, llegó un momento en que hizo amenazar la economía. Sí. Todo este señor, que es un empresario político atípico, le habla a esa gente y gana. Y gana. Y en la última asamblea general del organismo multilateral globalizante por excelencia, que es la ONU,
él tira un discurso que no hace, él hace un discurso que no ha sido suficientemente reseñado por la prensa. De hecho, algunos fueron tan mezquinos que solamente dijeron, arrancó risas de burla. Risas de burla. Entonces, atención. Él rostró a los jefes de naciones lo que han sido sus errores persistentes. Atención. Reivindicó la palabra soberanía más de media docena de veces. La palabra soberanía es el término que más usa en esos 15 minutos. Atención. El Estado, es un cambio de paradigma. Sí. La palabra globalización no aparece. Al contrario, lo que señaló fue los tremendos riesgos que para las naciones tiene el perder el norte de la búsqueda de su propio desarrollo humano antes de estar atendiendo a otros valores universales, porque es muy bueno ser universalista con los recursos de los pobres. Y éticamente eso no tiene sentido. En un organismo como Naciones Unidas, esto es un tema, obviamente, que no gusta porque el multilateralismo genera también la promoción de esa idea, un modo de vida. Y esos organismos se han convertido en verdaderos parásitos. Son parásitos. Parásitos. Hay un detalle muy particular. No fue reseñado por ningún medio el discurso que ante el Consejo de Derechos Humanos, reunido en Ginebra, hace 2 semanas, hizo el primer ministro de Hungría. Momentito, doctor. Que se anda en la misma línea. Mire, sí. En razón de la importancia que tiene que darle seguimiento a estos planteamientos, ya usted dijo la diferencia de interpretación que hubo con la expresión de Trump y su concepto de soberanía. Ahora lo de Hungría, que yo creo que entra en una zona que debe ser de mucha experiencia para nosotros. Sería bueno que lo tratásemos después de pasar unos mensajes. Muy bien. Regresamos en un momento. Vamos al cambio. I like shining, I like $1 million deals. Where's my pen? Bitch, I'm signing. I like those Balenciagas, the ones that look like socks. I like going to the Tula. I put rocks all in my watch. Cardi B es la primera rapera que ha logrado tener 3 canciones en el número 1 de Billboard. En la actualidad, con su sencillo Girls Like You, junto a la agrupación estadounidense Maroon 5. Not too long ago, I was dancing for dollars. No, it's really real if I let you be my mama. You don't want a girl like me, I'm too crazy. But every other girl you meet is too gazy. I'm sure them other girls were nice enough, but you need someone to spice it up. So who you gonna call? Cardi? Come and rev it up like a Harley. Why is the best food always forbidden? I'm coming to you now doing 20 over the limit. Entre los otros temas que le han concedido tal distinción se destacan Boda Yellow. Don't let these hoes bother me. They see pictures, they say ghosts. Bitch, I'm who they tryna be. Look, I might just chill in some babe. I might just chill with your boo. I might just spill on your babe. My pussy feel like a lake. He wanna swim with his face. I'm like, okay. I let him get what he want. He buy me Yves Saint Laurent and the new whip. When it go fast as a horse, I got the... Y I Like It en colaboración con Bad Bunny y J Balvin. Definitivamente, la rapera siempre es motivo de conversación por alguna u otra razón y demuestra en cada oportunidad por qué es considerada la estrella del momento. Y se fue de pecho como Ginny Luca. Te vamos a tumbar la fe. ¿Qué tienes tú? No te hace falta nada. No te hace falta nada. La gente se ríe cuando te El cantante Vaqueró llegará por primera vez al estudio Theater de Acropolis Center con el concierto Vaqueró Unplugged el jueves 4 de octubre a las 9 de la noche. El artista invitado es el colombiano Nacael, exponente urbano en ascenso, conocido por el tema La Noche Perfecta. El amor, y esta es la noche perfecta hasta que amanezca. La idea del concierto es fomentar y difundir la música urbana de calidad. Es un formato innovador para este género, con una puesta en escena que presenta un repertorio con más de 10 músicos en vivo, inspirado en fusiones caribeñas, ritmos folclóricos y conjugados con el carisma y energía del cantante de los raperos. El urbano es conocido por temas como Cásate Conmigo, Se Te Nota, Los Zapatos y Pariguayo. La producción está a cargo de Samantha Olivero de La Gran Herencia Eventos. Es tiempo de bailar. Déjense mal vivir. Nominated
American Music Awards and is making his TV debut with us tonight. We're honored, buddy. Performing Estamos Bien. Give it up for Bad Bunny! Imágenes del azote del huracán María, intercaladas con paisajes y gente de Puerto Rico disfrutando y sonriendo, sirvieron como telón de fondo para la interpretación de Estamos Bien en la voz del cantante urbano Bad Bunny durante su presentación en el Tonight Show starring Jimmy Fallon, que transmite la cadena NBC. En una pantalla gigante detrás de la figura del cantante apareció la frase en inglés: en septiembre 20 de 2017, Puerto Rico estuvo expuesto a la fuerza total de la ferocidad de la naturaleza. Luego, antes de empezar a cantar, el artista urbano con 5 nominaciones en los Latin American Music Awards aprovechó su primera presentación en la televisión nacional de Estados Unidos para llamar la atención sobre la situación en la isla y el desdén del presidente Donald Trump ante la cantidad de víctimas que dejó el ciclón. Todos los míos están bien, estamos bien, ey. El dinero me lleve, ey. Allá lo que voy a cero. En la cuenta un par de cero. Y empezamos desde cero, Y eso que soy un grosero, que se joda, soy sincero. Y si mañana me muero, ya estoy acostumbrado a estar siempre en el cielo, En privado siempre vuelo, en el cuello tengo hielo. Con la gente que yo quiero, mucha rueda y modelo, estamos bien. Como sin billetes de 100, no hay nada mal, estamos bien, está todo bien. Para Diario Espectáculo, Giovanni Ramírez. También estamos bien, ey. Estamos bien y vamos a estar mejor, Puerto Rico. El conejo malo, Bad Bunny, baby. Hoy me levanté contento y me levanté feliz, aunque dicen por ahí que están hablando de mí. Ey, ey, joda que se joda, que se joda, ey, ey, joda que se joda, que se joda, yeah, ey. Bad Bunny right there. Yeah, absolutely. Absolutely right there. Bad Bunny. Estamos Bien is out now. Catch it live at American Music Awards on October 25th on Telemundo. Bueno, con Juan Miguel Castillo Pantaleón nosotros simplemente actualizamos los preceptos básicos de soberanía. Nos relataba él cómo el discurso del presidente Trump ante la recién celebrada Asamblea General de las Naciones Unidas fue malinterpretado porque ahora no se entiende bien. Todo lo que confronta el neoliberalismo y que no se entiende en los medios de prensa internacionales, ni en los grandes medios locales, siquiera de Estados Unidos. Pero bueno, nos decía que preparémonos porque ya la visión no está conteniendo a nacionalidades enteras representadas en líderes políticos acerca de la defensa cerrada de la soberanía. Así es. Y nos pusiste el ejemplo de Hungría. De Hungría. Sí. Hungría es un país de Europa que sufre los efectos de grandes contingentes, oleadas completas de migrantes que huyen de zonas de conflicto e ingresan al territorio de la Unión Europea porque las fronteras allí son terrestres. Es el caso de libios, es el caso de africanos subsaharianos, pero fundamentalmente, porque es la más peligrosa, de desplazados de las zonas de conflicto sirio, iraquí y toda esa región, en la cual hay también componentes ideológico-políticos de mucha peligrosidad, porque en algunas de esas regiones se
se promueve la forma de lucha a través del terror. La lucha política a través del terror. El objetivo político a través del terror. Y en un contingente de 400 personas que llegan en pateras en un día, a lo mejor hay 2 terroristas ahí de ISIS. Fundamentalistas. ¿Sí? Fundamentalistas. Como tú lo controlas. Entonces les das el carnet como refugiados, gente que pide asilo, etcétera. Y eso está creando verdaderos problemas en Europa. Esa fue la razón fundamental del Brexit. Es decir, de la salida de Gran Bretaña del espacio europeo. Tenía que ver con las preocupaciones de gran parte de la población, porque es que ha habido atentados, etc. En Francia eso es un problema gravísimo. La comunidad judía ha sido muy agredida por atentados en Francia, además de los gravísimos problemas que tiene de pérdida de identidad. Para un país que fue un imperio, pero que tiene una identidad cultural muy particular, lo cierto es que ya la conformación cultural francesa es en gran parte musulmana. Los valores de la espiritualidad incluso ya han desaparecido y han sido, a ver, que fue una gran conquista de la sociedad occidental separar la iglesia del Estado. Es decir, la unción de los gobernantes y atención, y el laicismo en la política pública es importantísimo. Estos países, muchos de ellos, tienen poblaciones que son gobernadas por la ley sharia, es decir, por una ley de carácter religioso, en donde la máxima autoridad judicial y gubernativa es religiosa, sí, con toda la intolerancia correspondiente, además del desconocimiento de derechos elementales que son conquistas del occidente, el derecho a la mujer, una cantidad de cosas, la no mutilación genital de las mujeres, o sea, hay una cantidad de cosas, de horrores que pasan en esos países. Entonces esos contingentes migratorios llegan. En el caso de Hungría, Hungría es un país muy celoso de su propia identidad. De hecho, el húngaro no es muy proclive a aceptar ni siquiera el turismo. Es famoso, los turistas cuando van a Budapest, sí, tienen, sí, si hay un asiento libre y hay un nacional y un turista, el turista aguanta. Y le da brega a comunicarse porque no aprende idiomas extranjeros tampoco. Sí, el húngaro es muy celoso, sí, de sus valores. Sí. Pero es una de las naciones económicamente menos desarrolladas, es decir, no puede competir con países como Alemania. Entonces, ¿qué ocurre? Que gran parte de estos contingentes entran a Hungría. Es verdad que sus destinos son economías más fuertes, como por ejemplo Alemania. Pero lo cierto es que una parte se queda ahí y le desestabiliza el país en términos de producir desplazamiento de mano de obra. El tema de las ayudas sociales. Ay, sí. Porque son contingentes migrantes irregulares que bajo la denominación humanitaria del refugiado, lo primero que hacen allí es agotar los recursos, por ejemplo, de salud pública. ¿Y qué sustentó el primer ministro? Entonces, el primer ministro, a Hungría la colocaron en una lista negra de violadora en el Consejo de Derechos Humanos. Sí. De violadora de derechos humanos porque ella no le abre carta blanca para el ingreso a estos refugiados fundamentalmente sirios. Y ellos dicen que ellos no van a permitir un solo migrante ilegal, bajo la denominación que sea o disfrazado con alguno de estos términos humanitarios. Y entonces él en esa asamblea, en esa reunión de los ministros ante el Consejo de Derechos Humanos, ese discurso, atención, no fue reseñado por ningún medio escrito en la República Dominicana, pero en Europa, principalmente por la vía informal, realmente en muchos países el discurso retumbó. ¿Por qué? Porque este señor, por encima de lo políticamente correcto, en vez de estar con el mismo lenguaje, que fue lo mismo que hizo Donald Trump en cierta manera, salió del lenguaje de lo políticamente correcto y le enrostró a los organismos en su propia cara que había una gran farsa detrás de eso y que detrás de ese humanitarismo a veces se esconden propósitos de tráfico humano que genera muchos recursos. Entonces, empresarial, entonces. ¿Qué ocurre? El tema puesto por este primer ministro de Hungría obviamente encontró eco en una parte importante. Por ejemplo, países nórdicos. ¿Sabías tú que en Suecia, hay partes del territorio en donde el Estado perdió el control? Y oye lo que está haciendo el gobierno sueco, instando a la población local a la autodefensa, porque ya el Estado no se la puede garantizar. En Dinamarca también. Hay ciudades y pueblos
lejanos, que tienen tal proporción elevada de migrantes. Que se le abre una vía a las acciones directas. En donde el ciudadano sueco no puede caminar. Con seguridad. No. Las mujeres no pueden caminar porque es a riesgo de ser agredidas sexualmente. Y la policía, porque hay poca policía, en esos países no hay criminalidad, no tiene ni siquiera el entrenamiento ni las armas para lidiar con esas mafias. Entonces están teniendo un gravísimo problema de consumo de drogas y de situaciones generadas por esta gente que proviene de culturas y de sociedades en donde hay violencia, una violencia endémica. Y esos países ya la gente ya ha llegado a un nivel tal de educación y de desarrollo, de civilización, que sencillamente el ciudadano promedio es una víctima fácil. Y como en algunos de esos países no hay cárceles, el caso de Noruega, en Noruega no hay cárceles. No hay cárceles. De hecho, cuando aquel señor mató unos niños, no sé si recuerdas, unos años, un caso muy raro, salió con un fusil y mató una cantidad de niños. El gran problema del sistema judicial no era tanto juzgarlo, porque el señor... ¿Dónde mantenerlo? Era dónde tenerlo porque no tenían cárceles. Eso da un poco como de sorpresa, ¿verdad? Por ejemplo, no hay cárceles. Al señor lo condenaron a 30 años, mató muchísimos niños, como 14 niños. Pero los 30 años, ¿dónde lo vamos a meter? Porque no hay cárceles. Entonces iba a haber que habilitar un sitio, un personal para tener un solo preso. Entonces, en algunos de esos países, te digo, como nórdicos, que son el paradigma del desarrollo humano, en índice de desarrollo humano son los más elevados, ahora tienen ese problema. El gobierno sueco lo que se está haciendo es diciendo a los ciudadanos, ármense y defiéndanse como ustedes puedan. Lo cierto es que la Unión Europea, que también trató de contener esa política del gobierno búlgaro, ha tenido que aceptar la realidad. Mira, hay mucha resistencia, porque recuérdate, Pedro, que es que alrededor de ese multilateralismo hay un modo de vida que genera recursos considerables. Sí. Caso, por ejemplo, de Haití es el mejor ejemplo. El multilateralismo de ayuda humanitaria, ya sea por un suceso de la naturaleza catastrófico como fue un sismo, su condición de pobreza. El tema de rescate de la democracia. Ricardo Seitefus, que lo vivo citando que en su libro, en donde denunció cómo Naciones Unidas complotaron para derrocar gobiernos democráticos para imponer títeres y poder canibalizar las ayudas y lograr la continuidad ad infinitum de esos programas multimillonarios alrededor de los cuales sus ejecutantes tienen un modo de vida opulento. Es que esos funcionarios de Naciones Unidas viven como reyes, y si no, que le pregunten a Álvaro Vargas Llosa cómo vivía aquí con el discurso de los refugiados. Para él todos los haitianos son refugiados, y mientras más problemas hubiera, mejor para ellos. ¿Cuántas ONGs hay en Haití? Son incontables, son decenas de miles. De los 12.000 millones de dólares que hubo por lo menos de oferta de ayuda humanitaria post-sismo, ¿cuánto de ello fue ejecutado realmente? Y son las receptoras intermediarias. Solamente Cruz Roja canibalizó 500 millones de dólares para reconstrucción de casas. Hicieron 5 casuchas. Eso está documentado. Son las receptoras. 5 casuchas y se robaron, porque no hay otra manera de decirlo. Eso es Cruz Roja Internacional, que es un organismo dependiente directo de Naciones Unidas. Entonces, nos quedan 2 minutos. Díganos entonces lo que es la experiencia que debemos nosotros acumular. Mira, República Dominicana y las políticas públicas, el presidente Medina, tienen que sintonizar con eso. En primer lugar, porque nosotros estamos bajo la esfera de influencia regional del principal polo de actividad económica, nuestro principal socio, que es Estados Unidos, ha irrumbado en una dirección de discurso político de mano de su líder principal, que es el presidente. Atención, un líder que acaba como presidente de lograr la reducción de los límites de ayuda federal al desempleo a niveles no alcanzados de los años 60. Así es. Donald Trump se va a reelegir. Bueno, pues se va a reelegir. No lo despinta nadie. No se lo despinta nadie. O sea, el crecimiento económico y esta guerra comercial. El gobierno dominicano, por lo tanto, tiene que estar muy atento a eso en sus políticas públicas exteriores.
Principalmente porque logró o alcanzó finalmente un puesto en el Consejo de Seguridad. Y aunque es un miembro no permanente, tendrá 2 años ahí. Y tiene que sintonizar con ese cambio de dirección ideológico que nos conviene, porque ese discurso es el que nos conviene a nosotros para rescatar, fortalecer nuestra propia soberanía ante el desafío de la convivencia con un Estado que genera una migración irregular que compromete todos nuestros recursos. Yo cuando escuché el discurso del señor Trump dije, ay, por ahí me gustaría que el presidente Medina haga un discurso igual. Sí, pero claro. Y que la política pública vaya ahí. Porque es que si en esa misma dirección, porque si el gobierno, el Estado norteamericano, promueve esa política y nosotros la promovemos también, no nos pueden criticar por ello porque estamos haciendo lo mismo que tú haces. Así es. Nosotros agradecemos, doctor, que usted haya estado con nosotros y de cuando en cuando caiga por aquí, porque es que lo necesitamos. Fíjese usted, como usted concluyó, un círculo que habíamos abierto con el ministro de Defensa, que nos recordó que tenemos que reforzar la frontera, con el historiador Juan Daniel Balcácer, que nos dijo, hemos sido capaces de liberarnos de los poderosos y mantener la soberanía, y con usted que nos dice, apóyense en Trump. Sí, así es. El Trump anda por la línea correcta. Muchas gracias. Gracias a usted. Nosotros hemos llegado al final. Regresamos el lunes.